probablemente por mi trabajo pues me fijo más en algunas cosas que otra gente, ¿no? En el oleaje que hay, si es mar de fondo, ¿no? Pero bueno, en general básicamente lo disfruto porque me gusta mucho. Me gusta el color, el oleaje, el horizonte, la amplitud, todo. Pues en los últimos años he estado trabajando en lo que son modelos de propagación de oleaje y transporte de sedimentos aplicados a la zona costera, y últimamente, en los últimos 5 años, sobre todo estoy trabajando en videomonitorización costera, en métodos vídeo para ver cómo evoluciona la costa. Considero que es interesante en el sentido de que a la gente le gusta ir a la playa, y monitorizar y observar y entender cómo evolucionan las playas puede ser de interés para la sociedad. Básicamente estoy delante del ordenador 8 horas al día o más, programando, y bueno, luego hay trabajo de campo en el que instalamos cámaras o hacemos vídeos o cualquier otro tipo de actividad, digamos, de campo, de toma de datos en playas. Hay muchos motivos, hay un par de ellos que son antrópicos, de origen de la actividad humana. Uno es la interrupción de transporte de sedimentos en los ríos, que hace que llegue menos sedimento a las costas. Otro es todos los fenómenos, todo el tipo de obras que hay a lo largo de la costa que impiden el normal digamos, movimiento de los sedimentos a lo largo de la costa. Esos son antrópicos claramente, y a eso se suma el cambio climático que hace que esté subiendo el nivel del mar, y a largo plazo eso pueda ser un problema considerable. Aquí en el instituto, en el grupo de procesos litorales, estamos una serie de personas que estamos trabajando sobre todo en la monitorización de las playas para ver cómo evolucionan, y también en la modelización. Eso permite, digamos, entender la evolución y, digamos, poder anticipar la reacción que va a tener las playas ante ciertas soluciones que se puedan proponer para frenar el proceso de erosión. Yo, en cuanto a la ciudadanía, creo que lo más interesante desde aquí es que haya una concienciación de la problemática que hay, porque cuando deban tomarse medidas sean entendidas.